Hola amigos y amigas, esta es la dieta que seguí para bajar 10 libras de peso en un mes y 20 libras de peso en 2 meses. Lo que me gustaría hoy es enseñarles cómo hacer una dieta para ustedes mismos que ustedes puedan seguir y de acuerdo a su cuerpo. Al final del video vamos a ver un pequeño truco, un pequeño cambio, algo que ha sido clave para mí para poder seguir esta dieta y que es casi obvio, pero que pasamos por alto. Y bueno, acompáñenme, vamos a poner las reglas del juego. ¿Y ahora qué compro? ¿Y si compro lo mismo que antes? No, pero si compro lo mismo que antes, entonces no va a haber ningún cambio. ¿Qué va? Primero tengo que saber qué voy a comprar antes de venir a Walmart. Ok, primera pregunta, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuánto peso quieres perder? Hubo varios estudios donde hicieron una comparación basados en el porcentaje de grasa y cómo influye ese porcentaje de grasa en la salud óptima de los humanos. Para mujeres salió que era de 20 a 28% de grasa, era cuando las mujeres tenían una mejor salud. Y para los hombres salió de 12 a 18% de grasa. Hay otros estudios donde mostraron el porcentaje de grasa y más o menos la atracción de las personas. Y en ese estudio salió que en los hombres del 12 al 15% de grasa es cuando se ven más atractivos. Y las mujeres se ven más atractivas cuando tienen de 18 a 21. Entonces, si agarro los dos estudios, yo voy a poner mi objetivo, mío personal, de bajar a lograr tratar de tener un 15% de grasa. La última vez que yo me hice un estudio InBody, yo tenía 26.7% de grasa y además estaba pesando 215 libras. Entonces, vamos a ver, si yo quiero tener 15% de grasa finalmente, ¿cuánto yo debería pesar? Entonces vamos a sacar los cálculos. Lo primero, mi grasa actual va a ser igual al peso total multiplicado por el porcentaje de grasa. Entonces sería 215, en mi caso, multiplicado por 26.7%, me va a ser igual a 57.4 libras. Ahora, mi masa magra, que es la masa ya quitando la grasa, va a ser igual 215, que es mi peso total, restado menos 57.4, que es lo que pesaba mi grasa. Obviamente todos estos calculitos es para que lo hagan ustedes también con sus pesos y sus características. Bueno, pero le estoy poniendo los míos en pantalla para que se fijen. Mi masa magra es 57.6 libras. ¿Cuál es mi peso objetivo? El peso objetivo va a ser igual a la masa magra dividida entre paréntesis 1 menos el porcentaje de grasa objetivo. 1 menos 15%, que es lo que yo quiero pesar, es igual a 85%. Y mi masa magra, que es 157.6 libras dividido entre 0.85, me va a dar 185.4 libras. Yo debería tener un peso de 185 libras
¿Para qué? Para que mi porcentaje de grasa sea 15%. Claro, todo esto es haciendo ejercicio, no es nada más bajar y ponerme flaco. Entonces, si yo estoy pesando 215 libras y tengo que llegar a 185 libras, sería 215 menos 185, viene siendo aproximadamente 30 libras. Yo tengo que bajar 30 libras. Ahí no te gano. ¿Cuánta comida puedo comer? Ya sabiendo que tengo que bajar 30 libras, ahora necesito estimar en qué tiempo quiero bajarla. Entonces, en mi caso, voy a decir que quiero bajarla en 4 meses. Una libra es igual a 3.500 calorías. Las calorías es una unidad de medida de energía, de la energía que nosotros consumimos cuando ingerimos alimentos y la energía que nosotros gastamos cuando hacemos alguna actividad física. Ahora, si yo quiero perder 105.000 calorías, que son 30 libras, en 4 meses, divido 105.000 entre 4 y me da que por mes tengo que perder 26.500 calorías. Un mes más o menos tiene como 30 días. Entonces divido 26.250 entre 30 y me va a dar igual a 875 kilocalorías al día. Eso significa que tengo que comer 875 kilocalorías menos al día. Mi déficit calórico es de 875 kilocalorías. ¿Cómo sé cuánta comida puedo comer diario? Porque ya sé lo que tengo que ahorrar, pero ¿cuál es esa cantidad total? El gasto diario es igual a la tasa metabólica basal multiplicada por el factor de actividad física. Es una tablita. En mi caso, como yo soy una persona activa que hago ejercicio más de 6 horas a la semana, mi factor viene siendo 1.5. Ya, ese numerito es fácil. Ahora, el otro numerito que falta es el BMR, que es esta tasa que les digo. Esa tasa la podemos estimar de dos formas. Una es ir a algún lugar donde te midan la tasa metabólica basal, ¿ok? Por ejemplo, en el estudio que yo me hice hace como un mes, uno de los parámetros que te da es tu tasa metabólica basal. Eso ustedes pueden hacer, no sé, donde puedan que tengan una máquina. Ahora, si no tienen una máquina de esta, se puede estimar con una formulita. Esa formulita se conoce como el método de Mifflin-Sand-Jeor. En mi caso, yo peso 215 libras. Si lo convierto a kilogramos, van a ser igual a 98 kilogramos. Mi altura son 178 centímetros y de edad le voy a poner que tengo 37 años. Entonces, mi BMR va a ser igual a 1912.5 kilocalorías al día. Eso es lo que mi cuerpo consume en total reposo solo para funcionar, ¿ok? Ya saqué por la formulita, pero yo tengo la medición. La medición es la que me saqué hace un mes en la máquina esta, el InBody, en el gimnasio. Y esa medición me dio 1919. Entonces esa es la que voy a ocupar. Mi gasto diario de energía va a ser igual a mi tasa metabólica basal multiplicada por mi factor de actividad física. En mi caso, 1919 por 1.5 me va a dar que yo gasto diariamente 2.878 kilocalorías. Entonces ya sabemos lo que mi cuerpo consume normalmente, 2.878, y el déficit calórico que yo tengo que tener para poder mantener, o sea, empezar a perder un poco de grasa, que es 875. Entonces digo 2.878 menos 875 y eso me va a dar 2.003 kilocalorías diarias. Esa es la ingesta calórica que yo tengo. Vamos a pensar en eso como si fuera un presupuesto. En vez de tener una cartera y decir, ok, tengo $100, ¿qué puedo comprar con ellos? No, lo que vas a decir es, ok, yo tengo un presupuesto de 2.003 kilocalorías. Eso es lo que yo puedo comer, no más. Bien, ahora como con todo buen presupuesto necesitamos dividir y elegir en qué vamos a gastar esas 2.003 kilocalorías. ¿Qué voy a gastar en proteínas, en carbohidratos y en grasas? ¿Ok? Para soportar una pérdida de grasa y soportar también mantener el músculo. Lo primero que se calcula son las proteínas. Y hay una formulita muy general que dice que uno debería tener de 0.7 gramos a 1 gramo de proteína por libras. Entonces, por ejemplo, si mi peso objetivo son 185 libras, yo debería estar comiendo 185 gramos de proteína al menos al día. 1 gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías. Esa es la energía que nos aporta. Entonces, 185 gramos de proteína es igual a 740 kilocalorías. Y ese numerito lo necesitamos porque lo vamos a ocupar en cálculos posteriores, para calcular los carbohidratos. Ahora la grasa.
Ok, la grasa se recomienda que sea 25% de tus calorías diarias. Si yo tengo un presupuesto de 2003 kilocalorías, ustedes tienen el suyo, 2003 kilocalorías multiplicado por 25% me da aproximadamente como 500 kilocalorías. Un gramo de grasa es igual a 9 kilocalorías. Si yo necesito 500 kilocalorías de grasa, divido eso entre 9 y me da 55 gramos de grasa. Yo puedo comer al día, debería comer 55 gramos de grasa aproximadamente. Vamos con los carbohidratos. Tengo un presupuesto de 2003 kilocalorías. Ese es el total de lo que yo debo ingerir al día. Ya sé que de mis proteínas tengo 740 gramos, eso se lo voy a restar. Y eso me va a dar 1263 kilocalorías disponibles, aunque puedo gastar entre grasas y carbohidratos. Le voy a quitar las calorías que me dieron las grasas. Las grasas me dieron 500 kilocalorías. Entonces me van a quedar 763 kilocalorías libres, que esas se las voy a meter a los carbohidratos. Un gramo de carbohidrato es igual a 4 kilocalorías. Entonces, si quiero saber los gramos de carbohidratos, divido 763 entre 4 y eso me va a dar 190 gramos. 190 gramos de carbohidratos. En resumen, mi presupuesto de 2003 kilocalorías me va a dar 740 kilocalorías de proteína, que equivale a 185 gramos, 763 kilocalorías de carbohidratos, que equivalen a 190 gramos, y 500 kilocalorías de grasa, que equivalen a 55 gramos de grasa. A partir de ahí voy a trabajar para decidir qué alimentos puedo comer y qué no. Y como primero voy a elegir proteína en polvo. ¿Por qué? La verdad, llegar a 185 gramos de proteína para mí me cuesta un poco de trabajo. Entonces es fácil, ¿saben? Si es en polvo, la echo en un poco de agua, me la tomo y fan. Si me tomo 2 dosis de proteína al día, ahí van, cada una tiene 25 gramos, entonces se van 50 gramos de proteína. Siempre trata de que la cantidad de proteína que ingieres vía polvo y esto sea menos de la mitad de la cantidad de proteínas total que puedes elegir. Por ejemplo, mi cantidad de proteína total son 185 gramos y esta proteína en polvo que estoy tomando es de 50 gramos. Es mucho menos que la mitad. Ahora sí, de regreso al súper. Yo tomo de 2 a 3 litros al día, que vienen siendo como 4 o 6 botellitas de estas. A mí me gusta el agua de manantial. Entonces, ¿listo? Esto no es parte de la dieta, pero los voy a comprar, los voy a enseñar aquí. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo tomo cuando tengo ganas de comer algo dulce. Mejor tomo un poquito de refresco que no tiene calorías y eso me ayuda mucho. Esto no es parte de la dieta, pero bueno, le estoy dando un tip. Miren las calorías. 10 calorías todo este pomón. A mí me gusta la pechuga, es más sana, pero el problema es que es más, no es tan rica, es muy seca. Por eso yo prefiero el muslo. No tiene tantas proteínas, tiene un poco más de grasa, pero esa yo se la quito en la casa con una tijera. Y eso me permite mantener la dieta por más tiempo porque es más rica. Entonces me quedo con el muslo.
Ahora vamos a comprar los huevos. Los huevos también tienen proteína. Con 3 huevos duros, 3 huevos hervidos, conseguimos 19 gramos de proteína, pero 15 de grasa. Vamos con el atún. El atún, trata de comprar siempre el que venga atún de agua, porque el de aceite tiene más calorías. Sí, la marca no importa tanto, lo que importa es que sea de agua. Por ejemplo, este tiene 22 gramos de proteína y 100 calorías totales. Excelente. Yogur, vamos a llevar yogur. Este yogur nos da 12 gramos de proteína y es de los más dulces, de los más ricos. A ver, también hay otros, por ejemplo, mira, este de Giovanni tiene 20 gramos de proteína, pero ¿qué va? Tiene 140 calorías, ¿estás loca? 140 calorías comparado con 80, son como 60 calorías extra. Y hay otros también, por ejemplo. ¿Dónde está eso? Ah, mira. Este también es muy rico, de Yoplait, pero este no tiene casi proteína. Tiene 140 calorías y por gusto. Proteína 5 gramos, esto no tiene nada. Me llevo uno de manzana, que es el que más me gusta. Manzanita. Salmón. 100 gramos de salmón nos da como 25 gramos de proteína. Y ya con eso completamos 179 gramos de nuestra dieta hasta ahora con lo que llevamos. Y también completamos 55 gramos de grasa ya entre todos. Entonces vamos a llevarlo. Oh, nada más lo estaba mirando. Qué bonito, ¿verdad? Ay. Ya con el salmón ya llegamos a las 55 gramos de grasa que necesitábamos y tenemos 174 gramos de proteína. El total son 185 gramos de proteína.
nos faltan 10 gramos. Pero los carbohidratos nos faltan 179 por completar y no tenemos ningún carbohidrato. Entonces ya vamos a cambiar los carbohidratos y algunos de esos carbohidratos tienen también un poquito de proteína y un poquito de grasa. El primer carbohidrato que vamos a buscar es el pan. Hello. Ok. Tenemos pan muy rico. Sin embargo, miramos en las calorías y vemos que por una rebanada de este pan, que es delicioso, una rebanada nos da 110 calorías. Es demasiado. Entonces vamos a buscar un pan no tan rico pero sano. Aquí está nuestro salvador. Esto, por una rebanada de este pan, tenemos 60 calorías. Y 3 gramos de proteína, es lo mismo, pero este es más sano. Este nos da la mitad de las calorías que este, entonces vamos a agarrar este. 2 rebanaditas de esto nos van a dar 120 calorías y un total de 26 gramos de carbohidratos. No sé por qué este es tan calórico si este tiene solo 20 gramos de carbohidratos. Bueno, no entiendo, pero este tiene menos calorías, entonces agarramos este. Oye, ¿de qué sabor quieres el helado? De los de nosotros, los latinos. Ya, está bien. Dale, ahorita te lo compro. Dale. Bye. Próxima parada, arroz. De los arroz yo no soy muy exigente, pero el que le gusta a la gente en mi casa es el basmati. Entonces, están estas habitas, pero bueno, está esta que es más barata. Y vamos a comer en nuestra dieta 100 gramos de arroz, que viene siendo como una tacita. Sí, eso nos va a dar, a ver, espérense. Te lo tengo aquí apuntado. 100 gramos de arroz nos da 130 calorías y 29 gramos de carbohidratos. Vamos a lo próximo. Los frijoles. Con 400 gramos de frijoles nos da 360 calorías. Y eso incluye casi 20 gramos de proteína. Los frijoles son buenísimos. Y también nos da 68 gramos de carbohidratos. Ya tenemos un total de 132 gramos de carbohidratos. El total eran 190, pero no importa. Estoy en déficit aún y tengo 202 gramos de proteína. Con los frijoles ya cierro la dieta. Ah, no, espérate, nos falta la ensalada. Todavía tengo 126 calorías en déficit y bueno, 58 gramos de carbohidratos. Lo que puede pasar es que me dé más hambre, que me dé más antojo, pero esta es la primera versión y es lo que voy a hacer.
bueno, agua, agua. Bueno, ya tenemos los alimentos y más o menos tengo formado en la mesa cómo los voy a distribuir. Pero les había dicho al inicio que tenía un truco, porque no es solo hacer la dieta, lo más importante es seguirla. En las noches es cuando empiezan los problemas. Y en la noche me da mucha hambre. Entonces moví lo que era mi merienda hacia el horario del mediodía y la comida principal la muevo a eso de las 3, 4, 5 de la tarde. Haciendo eso me lleno. Entonces en la noche ya no me da hambre. Finalmente esta es la última versión de la dieta. Abre, abre. No sé cómo terminar. Ya les enseño la dieta, les enseño lo otro. ¿Y qué más? Pero ¿cómo me pido? ¡Mamá! Ay, no sé cómo cerrar el video. Ya enseño la dieta y qué más. ¿Cómo que Ese de guayaba que si está caliente. ¿Cómo Ven que acá, ahí te enseña saca. la dieta y ya? Ya también en la versión de la dieta final, no sé qué. ¿Cómo les pido? Le digo, bueno, este es el proceso que yo sigo para crear mis dietas y elegir los alimentos que pongo en ellas. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, déjenmelo en los comentarios. Sin más, esto es todo lo que tengo que ofrecerles. Y si quieres, Y un chicharroncito. Sin más, hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Ajá. Sin más, hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hasta la próxima, no sin más. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Ya. O sea, si hasta la próxima nos vemos pronto. Espero que les haya gustado. Si pueden, déjenme un like. Y si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, felicitación, déjenmelo en los comentarios. Lo aprecio mucho. Hasta la próxima. Vean qué voy a hacer con esto.